Quiero que miremos un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Jonás. Jonás, el capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos, verso 6 al verso 11. Jonás, capítulo 1, verso 6 al verso 11. Bendito sea el Señor. No dejemos de alabar y glorificar al misionero por excelencia, que es nuestro amado Salvador Jesucristo. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Verso 12. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Ya nuestro hermano Brian nos dirigió en la oración por la administración de la palabra. De verdad que ha sido un día maravilloso, donde hemos recibido una información muy valiosa acerca de la obra misionera, acerca de la obra a nivel mundial. De pronto, usted que no tuvo la oportunidad de estar en la escuela dominical puede mirar por Betel Colombia o por Betel Internacional el programa que se hizo esta mañana. A partir de las 10 de la mañana se comenzó a transmitir. Y de verdad que es algo inspirador, enriquecedor ver cómo el Señor sigue llevando su obra adelante, cómo la sigue sosteniendo, cómo sigue el Señor abriendo puertas, cómo sigue levantando nuevos obreros. Y de verdad como se ha estado compartiendo en este servicio tan hermoso que hemos tenido, que estamos teniendo, de cómo Dios ha tenido misericordia de este país, cómo ha mirado con misericordia a esta nación y se ha dignado en levantar obreros y llevarlos, como decía nuestro hermano Cristian, nuestra hermana Dayana, nuestro hermano Brian, bueno, al mundo entero, a llevar la palabra del Señor. Y estamos contentos porque el Señor está avivando ese espíritu misionero otra vez, y han estado saliendo nuevos obreros, hombres y mujeres, a servir a diferentes lugares, a hacer la obra del Señor. Y bueno, las noticias que tenemos son muy maravillosas, porque hay otro buen número de hermanos también con ese llamado, y que ya están también haciendo las diligencias
para irse a otros países a seguir también llevando a cabo esta labor y saber que hay una cantidad de jóvenes preciosos que están también haciendo parte de esas personas que están yendo a otros países a llevar la palabra, a servir al Señor. Dios nos ha bendecido en este país, estamos muy contentos, hay mucho que hacer todavía, pero cuando uno tiene la oportunidad de ir a otros lugares, se da cuenta que Dios nos ha bendecido y que de verdad Dios está haciendo de esta obra aquí en este país una cantera de obreros, de misioneros, porque uno va a otros lugares y dicen, hermano, qué bueno que nos enviaran pastor y ojalá sean colombianos, ojalá vengan de Colombia a traernos el mensaje, a traernos la palabra. Y yo digo, oremos al Señor porque allá hay un semillero maravilloso. Es solo que usted vaya a una convención de jóvenes y se va a dar cuenta esa cantidad de muchachos que hay allá, que el Señor está capacitando, está preparando en todas las áreas. En todas las áreas, y muchos de ellos sin darse cuenta. Dios los está preparando y los está capacitando para llevarlos a otra parte del mundo a hacer su obra. Así que estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por esta bendición tan hermosa. Bueno, quiero compartir un momento el pensamiento de la palabra y quiero hacerlo bajo el título Preguntas que el mundo le hace a la iglesia y al siervo de Dios. Preguntas que el mundo le hace a la iglesia y al siervo de Dios. Este libro de Jonás nos habla de las misiones, nos habla de la obra misionera, no tanto en el sitio, en la tierra, en la nación, sino en otros países, en otras naciones, en otros lugares. Bueno, Dios, que es el misionero por excelencia, que es el Dios de las misiones y que levanta hombres y mujeres y los capacita para llevarlos a otros lugares, hacer esa obra misionera, realizar ese trabajo, lo hace por su amor, por su misericordia y como dice la palabra, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, Dios llamó a Jonás y le dio una misión. Lo envía a las misiones, lo envía a llevar un mensaje. De hecho, Jonás significa paloma, y la paloma se ha caracterizado es como ese emblema de llevar un mensaje, de ser mensajera y de llevar un mensaje de paz, un mensaje de bendición. Así que a Jonás le colocaron el nombre que era Jonás, y su significado paloma, porque iba a llevar Dios lo iba a escoger para llevar el mensaje de Dios a otros lugares, a otras vidas y bendecir a otros. Bueno, Jonás no era un principiante, Jonás era un hombre de Dios, era un profeta, era una persona de trayectoria, era una persona que Dios había escogido porque lo iba a usar para que llevara su mensaje a su pueblo, pero ahora lo escoge para llevar el mensaje a otra nación. Alabado sea el Señor. Y nosotros sabemos que Jonás era un hombre muy obediente, muy decidido, muy dispuesto. Pero parece que al lugar donde Dios lo envía a hacer las misiones, él no quería ir. No quería ir. Y cuando usted mira el contexto histórico o analiza históricamente el por qué Jonás no quería ir a Nínive, que era la capital de Asiria, usted va a encontrar humanamente
razones suficientes para decir cualquiera, porque era que los asirios eran crueles, eran malos, eran perversos, eran terribles y eran prácticamente enemigos número uno de Israel. A Israel le habían causado muchísimo daño, le habían causado muchísimo mal. Y creo que la oración de todo judío era que Dios castigara a Siria, destruyera a esta nación por su pecado, por su maldad, por su perversión. Pero Dios, en vez de destruir a Siria, entonces llama a Jonás. Yo creo cuántas veces Jonás estaría en oración diciendo: Señor, castiga a esos impíos, acaba con esos asirios malos. Mira cuánto daño le han hecho a tu pueblo santo, a tu nación. Acaba con ellos, Señor, destrúyelos. Y Dios más bien lo llama, alabado sea el Señor, como dice el verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, ya el colmo de la maldad había llegado a su lugar, y ya Dios había determinado castigar a esta ciudad por su maldad. Y entonces Dios llama a Jonás, le dice a Jonás que la maldad de Nínive ha llegado a su presencia y él ha determinado destruirla. Pero ahora lo envía a él para que lleve el mensaje y le diga a los ninivitas que Dios los va a castigar por su pecado, y si no se arrepienten de su pecado, Dios los va a destruir. Y usted ve que Jonás dice no a las misiones, dice no al llamado de Dios. De pronto Dios lo hubiera enviado a cualquier otro lugar, Jonás hubiera dicho: no hay problema. Nínive era el lugar donde Jonás no quería pastorear, no quería ir a hacer obra misionera, no quería ir a evangelizar, no quería ir a repartir un tratado, a llevar un mensaje, porque él consideraba que esa gente merecía el juicio de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, él dice en la Biblia que pagando su pasaje, Dios lo envía a Nínive y él compra su boleto, pero para otro lugar. Esta era una paloma en sentido contrario, estaba volando en el sentido contrario. Dios le dice Nínive y él dice no, Tarsis. Iba a hacer misiones, pero él tenía sus condiciones y no estaba dispuesto a ir, a obedecer donde Dios quería llevarlo. Entonces, hermanos, nosotros conocemos el resto de la historia. Sabemos todo lo que pasó por la desobediencia de Jonás, por no estar dispuesto a ir al lugar donde Dios lo estaba enviando, al lugar donde Dios lo estaba llevando a realizar su labor. Entonces, Jonás va en la embarcación que va para Tarsis, hermano, y esa gente comenzó a sufrir. Comenzó a sufrir porque ahí iba un hombre que Dios había enviado a las misiones, pero iba en desobediencia. No estaba haciendo la voluntad de Dios. No iba para el lugar que Dios lo había enviado. Él no quería ir. Y esa desobediencia no solo le trajo problemas a él, le trajo problemas a todos los que iban en esa embarcación con él. Y cuando ellos se dan cuenta de que el problema que estaban sufriendo, la dificultad que estaban sufriendo era por su causa, entonces le hacen un sinnúmero de preguntas. El patrón de la nave le hace una serie de preguntas a Jonás, que cada pregunta lo colocaba entre la espada y la pared.
Y esas preguntas, hermanos, que este patrón de la nave hace a Jonás, es un reflejo de las preguntas que el mundo hoy le hace a cada pastor y que el mundo le hace a cada congregación. Es un reflejo de las preguntas que el mundo hoy me hace a mí y que el mundo le hace hoy a la iglesia de la Concordia. Y le hace hoy a cada uno de los hermanos, hermanas, de los jóvenes que están en este lugar, en este culto de las misiones, y que están aquí con un propósito y un plan de Dios con sus vidas también. Mire, hermano, Jonás, en su desobediencia, se convirtió en un problema para los demás. Si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, en vez de ser una bendición para otros, nos vamos a convertir en un problema. Nos vamos a convertir en un obstáculo para que ellos se acerquen a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuáles fueron las preguntas que el patrón de la nave le hizo a Jonás? La primera la encontramos en el verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Cuando él se da cuenta que el mar se ha embravecido y está amenazando con hundir la embarcación donde ellos van, entonces todos comienzan a clamar a sus dioses, a pedir a sus dioses que los librara, a pedir a sus dioses que tuvieran misericordia de ellos. Alabado sea el Señor. Y en medio de ese clamor dicen: bueno, ¿y qué se hizo el Señor que llegó aquí a la embarcación con nosotros? ¿Dónde está? Y cuando el patrón de la nave lo va a buscar, ¿qué estaba haciendo Jonás? Jonás estaba durmiendo. El hombre de Dios estaba durmiendo. El hombre llamado a las misiones estaba durmiendo. Mire que Jonás, porque él viene y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Y la pregunta que en otros términos se refleja en nosotros es: ¿qué haces? En otros términos él le dijo a Jonás: ¿qué haces durmiendo? ¿Usted por qué duerme cuando la situación que estamos viviendo es una situación difícil? O sea, él le pregunta: ¿qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? Porque usted es el único que puede dormir en medio de la situación en la que se encuentra esta embarcación. Hermano, una embarcación en alta mar, azotada por las olas, no le da a uno para dormir. Pero Jonás, hermano, estaba tan tranquilo, estaba tan relajado en su desobediencia que tenía la libertad de dormir. Entonces Jonás dormía mientras otros estaban desesperados, mientras otros estaban angustiados, mientras otros estaban a punto de perder la vida. El hombre de Dios estaba durmiendo. El hombre de Dios estaba tranquilo, estaba relajado, pudiéramos decirlo así, mientras otros estaban desesperados. Él no sentía esa carga que estaban sintiendo los otros. No sentía el peso de la situación que se estaba viviendo. Esto habla de una actitud de total indiferencia. O sea, había una indiferencia tan grande en la vida de Jonás que a él le daba lo mismo que la embarcación se hundiera, que otros estuvieran desesperados en angustia mientras él dormía. Eso es lo que el Señor le dice a los discípulos cuando los llama y los invita para que lo acompañen a orar. Y los llama, le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y se va el Señor a orar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los más de tranquilos
Durmieron. Y cuando el Señor llega, ¿qué estaban haciendo ellos? Durmiendo. Y a tanto grado que el Señor viene en un momento y les dice: sigan durmiendo, descansen, tranquilos. Les llama la atención y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, era un momento de angustia, de necesidad, pero ellos dormían. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, el llamado de urgencia que el Señor le hace a sus siervos, a sus líderes, y le hace a la iglesia, es a levantarse del sueño. Dios nos llama a despertar para que nosotros podamos cumplir las misiones, para que nosotros podamos alcanzar a otros, para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Dios nos llama a despertar. Por eso Efesios dice: levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí hay un llamado a despertar, es un llamado que se le hace a la iglesia. La iglesia hoy está durmiendo. Los líderes hoy estamos durmiendo. Los predicadores hoy están durmiendo. Dios no quiere unos líderes soñolientos. Dios no quiere una iglesia dormida. Dios quiere una iglesia que esté despierta, que se esté dando cuenta de la necesidad y de la crisis que está viviendo el mundo. Hermano, la crisis que nos rodea es terrible. Terrible la angustia que se vive. Saber que hay gente, hermano, que no sabe qué hacer alrededor nuestro. Mientras usted y yo cantamos, adoramos, exaltamos a Dios, en este mismo momento, mientras usted y yo estamos aquí, hay mujeres abortando cantidad de niños. Mientras usted y yo estamos aquí, hay mujeres envenenando a sus hijos y luego tratando de envenenarse ella. Mientras usted estamos aquí, hay más de uno en un puente mirando a ver cómo se tira y se quita la vida. Hay más de uno con una pistola en la cabeza buscando cómo suicidarse. Hermano, el mundo en el que vivimos es un mundo en crisis. Es un mundo que está en una situación terrible y nosotros como iglesia debemos despertar. El llamado que el Señor nos hace es a levantarnos, a despertarnos del sueño y a levantarnos. Miren que es un llamado tremendo. Despiértate tú que duermes, dice. Y luego le dice: y no se quede despierto, levántese y lo alumbrará Cristo. Porque uno se puede despertar y seguir acostado. Sí, usted coloca el despertador y para que lo despierte, y la intención es despertarse y levantarse. Pero a veces uno coloca el despertador y suena y uno se despierta, pero a veces no se levanta y se queda ahí acostado y se vuelve a dormir otra vez. Bueno, el llamado de Dios es a despertar y a la acción. O sea, despiértese y levántese. Si nosotros queremos ser de bendición a otros, hermano, el llamado de Dios es a despertar. La segunda pregunta que le hacen a Jonás está en el verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Tremendo, hermano. O sea, cuando ya lo llaman, lo interrogan, le dicen: clame a su Dios, pida. ¿Qué pasa con usted, dormilón? Alabado sea el Señor. Ellos les dicen ahora: decláranos por qué nos ha venido este mal. O sea, le dicen a Jonás, ellos están en un mal terrible y ellos llaman a Jonás porque echan suerte y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que dijeron: nosotros no somos los del problema, aquí lo del problema es este señor. Y entonces, como la suerte cayó sobre él, sobre el líder, sobre la iglesia, es que aquí es el mundo. Esto no conocían a Dios.
Estos no tenían experiencia con el Dios verdadero. El que tenía la experiencia con el Dios verdadero era Jonás. Y era Jonás el que estaba durmiendo. Y son ellos, es el mundo el que despierta a Jonás y le dice: despiértese. Y es el mundo el que le está diciendo a Jonás: ¿por qué nos ha venido este mal? O sea, es como si el mundo le estuviera diciendo: nosotros estamos mal, pero no somos los del problema. Aquí el del problema es usted. Ya echamos suerte y la suerte cayó sobre usted. Usted es el del problema. Declárenos: ¿por qué nos ha venido este mal? O sea, ellos culpan a Jonás de su desgracia. Ellos culpan a Jonás de la situación triste que están viviendo. Ellos le piden a Jonás que confiese su mal, que confiese su pecado. Terrible. Como si el mundo le estuviera diciendo, o sea, era Jonás el que debía decirle: despiértense, ustedes están durmiendo, busquen a Dios. Es Jonás el que debía decirle: ¿por qué ha venido tanto mal? Declaren su pecado. No son ellos los que le están diciendo al hombre de Dios: ¿por qué nos ha venido este mal? En otros términos, le están diciendo: confiese su pecado. Oye, terrible que el mundo nos diga a nosotros: ¿por qué nos ha venido el mal en el que estamos viviendo? ¿Por qué estamos tan mal y cada día las cosas empeoran más? Porque nos hemos dado cuenta que los culpables de la situación son ustedes, no nosotros el mundo, sino ustedes la iglesia. Sí, porque Jesús no dijo que era el mundo la sal del mundo o la luz del mundo. No, Jesús dijo que era la iglesia. El Señor le dijo a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Entonces el mundo dice: ¿por qué estamos en tinieblas si usted es la luz? ¿Y por qué nos estamos corrompiendo cada día más si usted tiene que ser sal en medio nuestro? Eso es lo que le están diciendo a Jonás. ¿Por qué si estamos mal, estamos perdiendo la economía, estamos perdiendo todo? Porque usted ve que de la nave echaron todo, hermano. Y ahora culpan a Jonás de la situación de usted es el culpable. Echamos suerte y la suerte cayó sobre usted. Y lo llaman a que él declare, le preguntan: ¿por qué nos ha venido este mal? Hermano, Dios había llamado a Jonás para que fuera bendición. Y Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí para que seamos bendición donde quiera que estemos. Y eso no se puede perder. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y Dios ha bendecido mi vida, ha bendecido su vida, ha bendecido esta iglesia, ha bendecido esta juventud, ha bendecido las damas, ha bendecido los caballeros, para que nosotros seamos bendición a otros. Hemos escuchado, gracias a Dios esta iglesia ha sido y es una bendición, no solo a Bucaramanga, no solo a Santander, no solo a Colombia, al mundo entero. Pero Dios espera que sigamos siendo bendición. Alabado sea el Señor. A él le preguntan: ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Por qué estamos así? ¿Qué es lo que usted ha hecho, Jonás? ¿Cuál fue el pecado que cometió para que nosotros estemos sufriendo? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mire otra pregunta que le hacen, está ahí en el mismo verso 8. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Qué oficio tiene? O sea, encontraron a Jonás como desubicado, hermanos.
El hombre que Dios había escogido para ir a las misiones, pero no estaba cumpliendo la misión en medio de esa gente. Y lo ven tan tranquilo y ya después que lo despiertan y la suerte cae sobre él, le dicen, ¿por qué nos ha venido este mal? Le dicen, ¿usted qué hace? ¿Usted en qué se ocupa? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué oficio tiene? ¿Cuál es su tierra? ¿Cuál es su pueblo? Ya estaba Jonás tan desubicado que ellos no habían podido darse cuenta qué hacía, quién era, de dónde venía. No. Alabado sea el Señor. Es muy triste que a Jonás se le preguntara eso. Alabado sea Cristo para siempre. Mire, hermano, la prueba de nuestra relación con Dios, la prueba de lo que Dios ha hecho en nuestra vida debe ser manifiesto a todos. Amén. Debe ser manifiesto a todos. La gente ve al hermano en la calle y le dice, y lo llama y le dice, usted es cristiano, ¿verdad? Llaman al hermano y le dicen, usted es cristiana, ¿verdad? O sea, se nota de lejos. ¿Qué hace? ¿Quién es? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque la prueba de lo que Dios ha hecho en su vida ha sido manifiesto a los demás. Ha sido manifiesto a los demás. Es como una autoridad, por ejemplo, que uno mire un policía y uno se le acerque al policía y le diga, bien, con su uniforme y todo, ¿no? Usted le dice, ¿usted qué hace? O usted ve a un soldado con su uniforme, su arma, su armamento, y usted se le acerca y le dice, señor, ¿usted qué hace? Él va a decir, este está loco. Porque ¿cómo me ve con mi uniforme y todavía me pregunta que quién soy, que qué hago? No, o sea, su forma de vestir, su autoridad, está hablando de lo que Él es. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Su atuendo, nosotros vemos a un uniformado y sabemos si es un policía o sabemos si es un soldado de la Marina o de la Fuerza Aérea por su uniforme. O sea, ese uniforme lo describe, ese uniforme lo delata. Hermanos, si la gente después de estar algún tiempo con nosotros y disfrutando de nuestra compañía, ellos tienen que preguntarnos qué somos, qué hacemos. ¿Usted al fin, usted cree en algo? Eso es prueba de que nuestro testimonio ha sido ineficaz. Si un amigo después de un compañero de trabajo, después de tanto tiempo, no sabe que somos cristianos, nuestro testimonio está siendo ineficaz. Si los vecinos en el edificio o en el lugar donde vivimos no saben quiénes somos, nuestro testimonio está siendo ineficaz. Sí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y que a veces más bien la gente se queda, no, usted es evangélico. Ay, vea, qué bueno. ¿Y hace cuánto? Hace poquito. No, yo hace años. Pero yo llevo años de distinguirlo y no. Y usted va a culto, porque yo sé que los evangélicos van, claro, yo voy a culto. Y usted carga Biblia. ¿Qué? Entonces, O sea, mire que a él tienen que preguntarle. Mire que es que le dicen, ¿usted quién es? ¿Qué oficio tienes? Le preguntan a Jonás, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? O sea, queremos saber algo de usted. Que la gente donde nosotros estemos, hermanos, sepan quiénes somos. Que la gente sepa que yo voy a la iglesia donde yo vivo,
que la gente sepa que yo soy un cristiano, que yo me congrego en una iglesia y que ojalá sepan en qué iglesia me congrego. Que donde quiera que esté la gente sepan si estoy en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que esté, que la gente sepa quién soy. Amén, que no me dé pena decir quién soy, qué hago. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Vive el Señor. Entonces, hermanos, si la gente donde nosotros vivimos no saben quiénes somos, nuestro testimonio en medio de ello ha sido ineficaz. Ha sido ineficaz. Y por eso a Jonás le pregunta. Otra pregunta que le hacen a Jonás está en el verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, oiga lo que le dicen, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Porque en el verso 9, cuando ellos le preguntan que qué oficio tiene, de dónde viene, que cuál es su tierra, que cuál es su pueblo, él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. O sea, ahora cuando él describe, les dice que el Dios al cual él le servía era el creador del cielo y era el creador de la tierra, del mar. Dicen, con razón. Con razón es que este mar no lo controla nadie. Con razón es que este mar está embravecido. Eso es que usted está mal, usted anda en desobediencia con su Dios. Y es cuando ellos le dicen a él, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, se dieron cuenta que estaba en desobediencia. Se dieron cuenta que Dios lo había enviado a una misión y él no estaba cumpliendo esa misión. Se dieron cuenta que Dios le había hecho un llamado y él no estaba cumpliendo ese llamado. Y luego él les dice, ¿por qué? Si hubiera ido en una embarcación usted solo, para que usted solo hubiera sufrido, pero vino y se metió, fue aquí con nosotros, y ahora nosotros somos los que estamos llevando del bulto. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces ellos les dicen, ¿usted por qué nos ha hecho esto? Oiga, hermano, esta pregunta enmudeció a Jonás. Usted se imagina el mundo preguntándole a la iglesia, iglesia, ¿por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha permitido llegar hasta esta condición? Ahora ellos sabían que Jonás había desobedecido a Dios y por eso les estaba yendo mal. Hermanos, si usted y yo desobedecemos a Dios, la gente que nos rodea va a sufrir. Si Dios a usted le ha hecho un llamado y usted no está cumpliendo ese propósito de Dios en su vida, escúcheme por favor, a usted no le va a ir bien. Y pueda que usted logre muchas cosas, pero va a sentir un vacío muy profundo en su alma. Va a sentir un vacío muy profundo en su vida. Porque la única manera de uno sentirse satisfecho, realizado en la vida, es cuando uno hace la voluntad de Dios. Es cuando uno está obedeciendo a Dios. Es cuando uno está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hermanos, si usted y yo desobedecemos a Dios, un día el mundo, las personas que estuvieron cerca de nosotros, la iglesia, la esposa, los hijos, la familia, nos van a decir, ¿por qué
nos has hecho esto? Porque mucha gente va a sufrir si usted y yo no obedecemos a Dios. Mucha gente se va a condenar si usted y yo no obedecemos a Dios. Mucha gente va a dejar de conocer al Señor, de encontrarse con Él, si usted y yo no obedecemos a Dios. Como decía el pastor Luis M. Ortiz, obedecer a Dios cuesta, pero desobedecer a Dios cuesta más. Hay personas que Dios ha encendido en el corazón de ellos ese llamado. Y usted no necesita que venga alguien y le ponga la mano en la cabeza y le dice: así dice el Señor. Dios tiene sus maneras de hablar también, y lo hace de una y de otra forma. Y hay gente aquí que Dios ha encendido la llama en su corazón. No deje apagar esa llama. Usted se va a sentir de verdad realizado cuando esté haciendo lo que Dios lo ha puesto a hacer. Yo me acuerdo que en el aeropuerto teníamos una pareja de hermanos y duraron un tiempo en una situación económica muy difícil, hermano. No sacaban el pie del barro, todo les iba mal, todo lo que hacían. De un momento a otro se dieron cuenta cómo Dios comenzó a prosperarlos, hermanos, a bendecirlos tremendamente. Me acuerdo que un día en un culto misionero, después del culto misionero, se me acerca el esposo y la esposa y me dicen: pastor, no aguantamos más. Por favor, dígale al Señor que sí. Dígale al Señor que estamos dispuestos. Dígale al Señor que vamos a dejar lo que sea necesario, pero queremos hacer su voluntad. Queremos sentir paz. Queremos sentirnos felices. Queremos sentirnos realizados. Y bueno, yo le dije: oremos al Señor y cuando se den las cosas, Dios mismo va a aparejar todas las cosas. Dijo: pastor, no importa dónde sea, así nos toque comenzar en cero, pero queremos obedecer. Y así fue. Se presentó una necesidad en un campo de predicación, un campo blanco, y el presbítero me dice: necesito una pareja de hermanos dispuestos, me dijo, a aguantar hambre, dispuestos a pasar necesidades, porque el lugar es un lugar bien difícil. Y de una vez me acordé de ellos. Me senté con ellos, les dije: analícenlo bien, piénsenlo, ustedes están en un momento económico muy bueno. Dijeron: no importa, pastor, no importa. Y se fueron. Hermano, Dios los ha bendecido de una manera extraordinaria. Los ha usado como un canal de bendición y los ha usado para abrir otras congregaciones y levantar otros obreros. Alabado sea el Señor. Y ver cómo Dios los ha bendecido y los ha prosperado. Y quiero terminar. Miren la otra pregunta que le hacen a Jonás. Está en el verso 11 y verso 12. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Tremendo. ¿Qué haremos contigo? Porque ya después que él le declara por qué les ha venido el mal, él le dice: es por mi causa. Ellos dijeron: no, pues aquí está el del problema. Y ahora le preguntan: ¿qué haremos con usted para que el mar se nos aquiete, para que se nos termine este problema? Imagínense el mundo preguntándole a la iglesia: iglesia, ¿qué haremos con usted, iglesia?
¿Qué haremos con usted, líder, hermano? ¿Qué haremos para que esto se solucione, para que esto cambie? ¿Qué haremos con usted? Esto debe haber sido como una puñalada para Jonás. O sea, estamos en un problema muy enorme y es por su culpa. ¿Qué hacemos con usted, misionero, predicador, líder? Le están diciendo para que se nos acabe este problema. Y Jonás tenía la respuesta. ¿Qué hizo? Mire el verso 12. Verso 11, porque el mar se les iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, no era el mundo el que le estaba dando problema a Jonás, era Jonás el que le estaba dando problema al mundo. Y son ellos los que le preguntan: ¿qué hacemos? No queremos esta situación, queremos que las cosas mejoren. ¿Qué hacemos? Y él les dice: no, pues échenme al agua. Échenme al agua. Y usted sabe que fueron más misericordiosos ellos que el mismo Jonás, porque ellos inmediatamente no lo echaron al agua, trataron de ayudarlo. Pero en el momento en que ellos trataron de ayudarlo, Dios se enojó con ellos. Y dice que el mar se embraveció más y dijeron: no. Y entonces profeta al agua, hermanos. Lo echaron al agua, lo tiraron. Pidieron misericordia a Dios, le dijeron que por favor no los culpara por la situación de Jonás. Y allá va Jonás al agua. Bendito sea el nombre del Señor. Con dolor, con pesar, tuvieron que desistir de este hombre, de este líder. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero la persona que tenía que ser una bendición para ellos se había convertido en un problema para ellos. Y tuvieron que echarlo al agua. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque Dios nos ha llamado para hacer bendición. Dios nos ha escogido para que seamos de bendición para otros. Es urgente el llamado que Dios nos hace hoy a despertar, a levantarnos del sueño, porque el mundo nos necesita. Los compañeros de trabajo nos necesitan. Los compañeros de escuela, de universidad nos necesitan. La obra de Dios en tantos lugares nos necesitan. Vamos a estar de pie, hermanos. Aleluya. Qué bueno que en este día usted y yo le podamos decir al Señor, como hemos cantado a través de este hermoso devocional, y decirle al Señor: aquí está mi vida, cuenta conmigo, Señor, ayúdame, que yo pueda ser una bendición, que yo pueda ser una inspiración para otros, que mi vida, Señor, se convierta en un canal de esperanza, de confianza, de fortaleza. Que en este día mundial de las misiones, en este culto misionero, usted pueda decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, cuenta conmigo, Dios, cuenta con mi vida. Yo quiero que hagamos una oración breve. Los hermanos que estamos aquí, hay líderes, que pasemos un momento acá al altar y le digamos al Señor: ayúdame en esa labor que usted realiza, que usted desempeña aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, en la cárcel,
a donde el lugar que usted y yo podamos aquí de pie un momento, vamos a decirle al Señor: ayúdame. Usted que quiere servir al Señor, yo quiero que los músicos vengan para acá, vamos a orar, pasen todos, vamos a decirle al Señor: ayúdame. Los que ayudamos en cámara, en comunicaciones, ujieres, bueno, todos los que quieran pasar, vamos a decirle al Señor: ayúdame. Heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser útil.